son los 1000 años del Apocalipsis. Entonces, esos 1000 años no necesariamente quieren decir 1000 años físicos, tal como nosotros lo contamos, pero es un concepto que está presente en muchos padres, en algunos padres de la Iglesia y en algunos autores. Padres de la Iglesia, pues tenemos nada más y nada menos que a San Ireneo de Lyon, gran develador de las herejías del gnosticismo, y entonces pues se habla pues de un mundo transformado. Ahora sí, ¿y por qué no dentro de 1000 años? En el año 3000. Bien, de eso, naturalmente yo eso no puedo contestarte, ni creo que nadie pueda contestarte. Quiero decir que, bueno, son suposiciones o son planteamientos, si lo quieres llevar por el lado de la ciencia o ciencia ficción, pues entonces, bueno, se puede hablar de 3000 años o de los que se quieran, ¿no? Se hacen hipótesis astronómicas, se hacen hipótesis de distinto tipo, pero quiero decir que si queremos una base en la escritura, una base que tenga que ver con el fondo, con el fundamento de la historia de la salvación, pues entonces tenemos que hablar de los datos de la escritura. Y entonces, en la escritura, igual que aparecen hechos, como tú dices, pues que Joseph de Lacunza dijo, esto no está, y tal desarrollo, supongamos, de los frutos sobre la tierra, eso no se ha visto nunca. Y entonces, o hay que pensar que el texto de la escritura, esto en algunos sitios totalmente hiperbólico y totalmente exagerado y todo esto, o realmente decir, no, pues esto se cumplirá, porque no es un hecho ni dos, ni unas características ni dos de tal tiempo, ni de relacionadas con el milenarismo, o en general. Se hace un acopio de conceptos y de categorías y de sucesos, y entonces este hombre dice, esto no ocurrió nunca. Pues vamos a investigar si hay alguna parte de la escritura que apunte a cuánto puede esto cumplirse. ¿Qué hechos concretos se refiere Cunza que no se han cumplido? Has dicho el desarrollo hiperbólico, el desarrollo excepcional de la naturaleza, ¿no? Los frutos de la naturaleza, la vida sobre la tierra, una vida maravillosa, una vida equilibrada. ¿No te parece, Emilio, que este enfoque apocalíptico de la realidad parece ir en contra de la mentalidad actual? Se suele pensar incluso que la ciencia, el desarrollo tecnológico, está dando el verdadero cumplimiento a las maravillas y milagros que se nos prometen en las Escrituras. Fíjate, estaba recordando el otro día leyendo a Tobías. Sí. Tobías quedó ciego por el excremento de un pájaro en la orilla del templo y se le nubló la visión, que yo recordé, me dio la imagen de la enfermedad de cataratas. Claro. Entonces, y allí se mueve con una naturalidad el arcángel Rafael, y Rafael es el que... Dios cura, Rafael. Locura. Y Rafael es un hombre que va con el hijo, que lo acompaña a la cruz del desierto para que se encuentre con la familia, para que recoja un dinero. Son el papel de y va con él, y un poco ahí, con una naturalidad que me ha recordado a veces la naturalidad con la que nosotros ahora mismo te operas de cataratas. Estoy diciendo a lo mejor un disparate. Tenemos una serie de ayudas tecnológicas que nos facilitan la vida de una manera asombrosa. Y no sé por qué, el otro día, leyendo el texto de Tobías, una entrevista de un médico que viajaba temporalmente a países de África, dice, hacer operaciones de cataratas a niños, que allí estarían ciegos siempre, pero... Y me recordó ese hombre la imagen del ángel que llega y cura. No sé si estoy saliendo del tema, pero... No, yo creo que ahí lo que... Te quería plantear el tema si hay una contradicción entre el avance tecnológico y la fe en Dios, necesariamente. No hay una contradicción. Lo que sí hay es que la ciencia cada vez más tiende a moverse en un ámbito que muy próximo,
diríamos, a lo que en teología llamamos lo preternatural. Es decir, que hay una serie de conocimientos que van apareciendo o que el ser humano va explorando y que no pertenecen propiamente a la naturaleza, sino a lo que, ya digo, la teología llama lo preternatural. Y sin llegar a serlo, pues parecen aproximarse. Aquí está, yo creo, el gran, la gran frontera entre el preternatural, llamémosle angélico, y el preternatural diabólico. No podemos olvidar que los ángeles, que los demonios son ángeles. Y entonces los conocimientos que tienen naturalmente pueden y hacen, los dedican al mal. Entonces, pues, podría pasarle a la ciencia moderna y la alta tecnología, pues, algo semejante. Es decir, que su gran tentación es aprovechar una serie de conocimientos nuevos para el mal. Recuerdo ahora mismo que a la vidente de Lourdes, a Bernardita Subirú, llega un momento en que hizo alguna predicción. Llegará un momento en que los científicos harán tales descubrimientos que el mundo lo desequilibrarán, por así decirlo. Y es eso, es el avance hacia lo preternatural diabólico. Entonces, en el fondo es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad actual, que es una sociedad de vocación, por desgracia, claramente luciferina. Lo estamos viendo, podríamos hablar de tantísimas cosas, de tantas orientaciones, podríamos hablar de tantos proyectos, del nuevo orden mundial, de tantas cosas, ¿no? Entonces, hay ahí un terreno, efectivamente, que puede resultar relativamente natural para un científico de bien, digamos, y puede resultar todo lo contrario para un científico dominado por el espíritu luciferino. Eso es. Y entonces la impresión que yo tengo, o las bases que yo tengo para pensar en ese milenarismo, qué pasará en esos 1000 años, pues será que lo que nosotros ahora mismo a veces soñamos, allí ocurrirá de una manera natural. Y nos parecerá que ha pasado como un sueño y de pronto hemos llegado al mundo que estábamos siempre esperando. Y ese mundo, pues claro, en otro sentido y en otro terreno, pues ha sido el mundo a veces de unas utopías totalmente fuera de sitio, ha sido, yo qué sé, o sea, descripciones que se hacen, por ejemplo, al hablar del futuro, de un momento de la historia de Israel, pues que entonces Israel habitará tranquilo. Las ciudades de Israel se podrá habitar tranquilo. Se podrá, o sea, es como un mundo que uno puede considerar, pero esto es una utopía, esto no puede existir, esto no puede darse. Pues ese mundo es el que se va a producir en el milenio. Ese es el que van a vivir o vamos a vivir los que pasemos al milenio.